Bienvenidos, queridos amigos y amigas de Recrearte Club. Un saludo cordial hasta donde quiera que me estés escuchando, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la tarde-noche, o si me ves en diferido, hasta donde quiera que estés, a la hora que estés. Sean todos bienvenidos. Hoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Tenemos hoy ya un proyecto donde empezamos a hacer un compendio de las cosas que hemos ido aprendiendo y trabajando en las clases anteriores o en los vivos anteriores. Me gustaría que me escribas desde dónde me estás mirando. ¿Qué te han parecido ya las 5 clases anteriores? Hoy comenzamos ya el mes de mayo y por eso me acompaño acá atrás con ese fondo de jardín tan bello. Y me gustaría también que me cuentes si te interesa que estas clases sigan o si prefieres que sigamos viéndonos solamente a través de tutoriales compartidos. La diferencia es que acá puedes hacer preguntas en el momento, me puedes hacer comentarios, te puedo aclarar las dudas instantáneamente y también compartimos y estamos en contacto. Hoy el proyecto es un poco largo porque ya es completar un mandala completo, que aquí lo tengo, es lo que vamos a trabajar hoy. Esta pieza central fue la que hicimos en la clase pasada y hoy lo vamos a ensamblar para crear ya una obra completa. Como es un poco largo, he hecho algunas cosas como adelantar el centro y yo les digo las medidas para que ustedes las anoten y puedan hacerlo y luego ir armando, ir tejiendo. Esa es una. Y en el trayecto de ir haciéndolo, a veces avancé algunos pedacitos que eran repetitivos porque si no nos iríamos en el tema muy largo y en las partes que me parece que son bastante fáciles y que ustedes las entienden bien, allí he avanzado un poquito. Y aún así los segmentos son un poco largos. Vamos a ver si hay algún comentario. Por el momento no hay comentarios, pero vamos a poner ya la primera parte que no es tan larga de cómo hicimos el centro y luego entonces venimos, conversamos un poquito y seguimos. Y así vamos a ir avanzando en este streaming del día de hoy. Mientras ustedes pueden ir escribiendo sus comentarios, qué les parece la transmisión, si lo están escuchando bien y también que me digan de dónde me escriben y yo les voy a ir contestando simultáneamente. Ahora vamos a irnos al primer clip, a la primera parte de cómo comenzamos esa parte de atrás del mandala. Así que vamos a pasar allá. Y nos vemos en un momento. Hoy vamos a trabajar el complemento de lo que trabajamos la semana pasada. Yo he adelantado aquí un poquito porque esto es algo que ya sabemos hacer. He trabajado un ojito de Dios de 3 centímetros contando del centro hacia afuera. Si contamos de aquí a acá tenemos 6 centímetros. Van a contar del centro hasta la marca del centímetro número 3. Luego vamos a forrar los palitos hasta el centímetro número 7 en cada uno de los palos y luego tejemos 3 vueltas. Estos palitos son de 31 centímetros. Los hice de esa medida porque estos palitos eran los restos de unos que tenía y medían 31, así que este tenía que ser de la misma medida para poder trabajarlo. Utilicé el color azul eléctrico para hacer
esta base inicial. Ahora voy a utilizar un azul un poquito más oscuro para hacer esta parte que vamos a hacer, que es lo nuevo para hoy. En realidad, bueno, tal vez no sea nuevo, pero es el complemento de lo que vamos a hacer para poder armar un mandala de 8 puntas. Vamos a anclar la hebra aquí muy justo en la parte de arriba donde está este vértice, y vamos a hacer una lazada. Luego vamos al palo, volvemos a las hebras de hilo y trabajamos otra lazada y continuamos dando vueltas. Es como hacer un ojito de Dios, pero anclado entre el palo y las hebras de hilo que van cruzadas. Continuamos. Vamos a hacerlo un poco rápido dentro de lo que cabe para avanzar. Si ven que el color es muy oscuro y no pueden apreciar el diseño, al menos pueden observar cómo mis manos se van moviendo. Y en la descripción de este en vivo les voy a dejar un tutorial que compartí hace años, pero que sigue vigente, donde explico esta puntada y la trabajo con un color claro. Así que sé que de esa manera, si aquí no lo pueden ver bien, lo van a poder mirar en el tutorial. De hecho, aquí en la pantalla les estoy poniendo un pedacito de ese tutorial para que lo reconozcan, y también para que vayan a la descripción en la parte de abajo. Una vez que terminemos este en vivo, esta grabación se va a quedar y ustedes pueden entrar en la parte de abajo en la descripción y encontrar ese tutorial. Mientras voy avanzando, acá vamos a cortar este pedacito de lana. Este diseño lo pueden tejer de diferentes tamaños dependiendo del efecto que quieran mostrar. En este caso vamos a hacerlo tomando en cuenta la pieza que estamos trabajando. Ahora les muestro. Vamos a tomar en cuenta la pieza que estamos trabajando, que viene en esta parte de aquí. Yo quiero que el ojito se vea después de el diseño de la parte frontal. Así que hasta aquí vamos a tejerlo. Voy a cortar y vamos a sellarlo. Dependiendo el diseño que estén haciendo, este ojito lo pueden tejer más pequeño o más grande. Cortan hebras de 1 metro, acá yo la tengo de 2 metros, y por eso yo hice esta marca en el centro para saber que cuando llegaba allí ya había completado. Así que este ojito lo hacemos con
una hebra de 1 metro aproximadamente. Ahora con la otra cantidad que me queda aquí, voy a trabajar el siguiente. Nuevamente vamos a anclar. Vamos a anclar la hebra aquí en la parte de arriba, lo más pegada posible a el vértice, y comenzamos a tejer. Me gustaría que me comenten qué tal les ha parecido la experiencia de trabajar en vivo. Este canal tiene 10 años de estar transmitiéndoles o compartiéndoles videos con tutoriales de tejido de mandalas y también para tejer atrapasueños. Pero no había tenido la experiencia de compartirles en vivo. En realidad, no sé, siempre pensé que a través de los tutoriales podía compartirles, pero últimamente vino a mí la idea de hacerlo. En realidad, lo que me limitó de compartirles en vivo, más que todo, es el aspecto tecnológico, porque a veces falla o porque uno quiere tener como todas las variables controladas para hacerlo. Y para que ustedes tengan la mejor experiencia. Eso para mí es importante, porque a través de la experiencia me escucho los comentarios, o sea, los leo, los analizo, y toda esa retroalimentación es válida para procurar mejorar. Me comentan a veces que la luz, que no estaban bien iluminados, en otras ocasiones que la pantalla, yo grababa diferente, o sea, mirando la pantalla de frente a mí, que es más fácil, pero me decían que les costaba, que mejor era que tuviera la pantalla desde mi lado hacia el tejido. Y todas esas cosas he procurado irlas cambiando para adaptarme a lo que mejor les ayude a ustedes, los usuarios, los que van a tejer. Todo esto es parte de esa pedagogía. Que la cámara a veces que no se veía bien. Bueno, les cuento que cuando yo comencé, en realidad grababa con una webcam muy sencilla. Ahora ya, después con los años, tengo una cámara, aunque ya mi cámara también está pasando. Saben que la tecnología es audaz, rápida, veloz, y ya mi cámara debo actualizarla, cambiarla, pero eso vamos a ver cuándo sucede, porque son equipos que son bastante costosos. En cuanto a la voz, bueno, ya ahora sí tengo un micrófono, y poco a poco todo va mejorando. Y aquí estamos terminando, y aquí, bueno, se hizo un pequeño nudo, pero vamos a solventarlo. Aquí terminamos ya. Vamos a sellarlo. Vamos a sellar esto. Y ahora vamos a tejer exactamente lo mismo en estos dos palitos. Si observan, este tejido de aquí es el centímetro 7, así que este tejido ha llevado 1,5 centímetros. Aquí está en el 8,5. Acá también está en el 8,5. Todos deben quedarles a esa misma altura. Miren que si lo ponemos aquí, el ojito se ve, el ojito se ve. Ahora vamos a hacerlo de este lado. Y vamos
a comenzar. Yo voy a seguir adelantándolo y quiero que pasemos al estudio para que me den su feedback, su retroalimentación, que es importante acerca de lo que estamos haciendo aquí. Mientras yo voy a adelantar un poquito esto porque falta más, vienen más cosas y ya les expliqué cómo hacer esta parte, que estoy segura que lo han captado, y en caso de que no lo vean bien, les dejo el otro tutorial que tejí con un color más claro y que pueden verlo con más claridad. Pasemos al estudio. Hoy vamos a trabajar el complemento de lo que trabajamos la semana pasada. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido lo que hemos hecho hasta el momento? Como les comenté a través del trabajo, cuando lo estábamos haciendo, si el color es muy oscuro y no están viendo cómo no se ve bien cómo se hace el tejido, en caso que te haga falta aún una explicación adicional, en la descripción yo les voy a dejar el enlace a un tutorial con esa puntada que la compartí hace unos 6-7 años atrás y que lo hago un poco más grande, así que también pueden mirar ese tutorial y tomar alguna idea para aplicarlo. En este caso lo hicimos los ojitos pequeños, solo utilicé 1 metro de lana para cada ojito porque lo necesitaba que fuera así, chiquito, porque es un detallito nada más que se asome atrás del diseño que estamos haciendo. Bueno, me gustaría que me digan qué tal les pareció. Apenas esta es la primera parte. Nada más tejí 2 ojitos para que ustedes lo vieran, pero los otros 2 se tejen igual. Eso lo voy a adelantar para poder ir a la siguiente parte, que es la otra puntada que vamos a trabajar alrededor de ese ojito para luego ensamblar. Hoy hemos dividido en 5 cortes. Hay 2 que son un poco largos, pero se requiere para poder ver todo el avance de nuestro trabajo. Yo espero que ya ustedes hayan ido adelantando la parte que hicimos la semana pasada. Si aún no la tienen listas, recuerden, los palitos los cortan a 31 centímetros. En caso de que ya lo hayan hecho y cortaron los palitos a 30 centímetros, entonces lo que van a hacer es que en el que vamos a hacer hoy ajustan un poco el tamaño. Lo que hacen es reducir un poco las vueltas en la última parte, la parte ya del marco. Ahí restan un poquito la cantidad de vueltas y entonces lo adaptan a la medida que ustedes tengan. Como les comento más adelante, las medidas muchas veces son variables. A veces yo les puedo decir que ahora, como les dije, es 1 metro de lana para tejer el ojito, pero si lo estás haciendo en unos palos de ese grueso y con una lana de grueso medio, no tan gruesa. Ahora vamos a ver que hay partes donde sí voy a utilizar unas lanas más gruesas. Ahora vamos a ver aquí Marceli. Saludos Marceli hasta Brasil. Qué alegría que estés aquí compartiendo con nosotros. Bienvenida a Recrearte Club. Igual que sean todos bienvenidos y todas bienvenidas, las que están allí y que no escriben. Hay personas que son tímidas y no quieren escribir, pero sé que ahí están mirando y eso es importante, su presencia aquí con nosotros. Y los que escriben, gracias por escribir y por compartir. Vamos ahora a pasar a la siguiente parte de nuestra práctica del día de hoy, que espero que sea de beneficio tanto para ustedes
como para cada persona que luego pueda mirarlo o para las personas con las que ustedes lo compartan. Vamos a continuar con nuestra lección. Nos vemos en un rato. Puedes observar cómo ya tenemos los 4 ojitos y vamos a colocarlo con su pieza frontal, y aquí podemos observar cómo se ven los ojitos, se pueden apreciar. Ahora vamos a trabajar con el color amarillo, el tono más claro del que utilizamos acá. Con este amarillo vamos a anclar la hebra en el palo, como lo hicimos en la primera ronda. Anclamos la hebra muy pegada del origen de la vuelta anterior y voy a dar la vuelta alrededor, parecido a lo que estaba haciendo, pero vamos a hacer unas variantes. Tejemos la lazada en el palo, evaluando siempre que quede bien, que las hebras queden una al lado de otra para que no se vean los espacios azules, ya que estamos tejiendo en un color totalmente diferente. Cuando llegamos a esta parte de aquí vamos a hacer un festón. Lo acercamos, vamos hacia el otro lado y hacemos otro festón. Y vamos a tejer nuevamente alrededor del siguiente ojito. Lazada en las hebras, luego lazada en el palo, ajusto las hebras y acá vamos a hacer un festón que ajustamos junto a la hebra anterior y acá otro festón al otro lado. Y continuamos tejiendo alrededor del palo. Lazada, lazada en el palo, festón, ajustamos, vamos al otro extremo de la hebra y hacemos otro festón. Damos la vuelta alrededor del palo, lazada en las hebras, lazada en el palo, otra vez lazada en las hebras, lazada en el palo, acomodamos la puntada una al lado de la otra, festón aquí, y completamos la vuelta con un festón. Podemos observar, o pueden observar, que aquí hay 2 vueltas y acá hay una. O sea, alrededor del ojito hay una vuelta y en la base tiene 2 vueltas. Nuevamente aquí vamos a hacer el festón, que lo vamos acomodando muy junto al anterior. Acá hacemos el festón al final y vamos a tejer alrededor del palo, luego ajusto el festón anterior y vamos a tejer alrededor del ojito.
Continuamos la trayectoria tejiendo en el palo, hago el festón y lo ajusto, lo acomodo al lado del otro, del anterior, tejo el festón, continúo tejiendo, lazada alrededor del palo, festón porque ahora voy a ir hacia el siguiente palo, festón, lazada alrededor del palo, lazada, acomodo las puntadas allí, las acerco, lazada aquí, lazada en el palo, festón, festón al final, lazada alrededor del palo. Aquí ya hemos completado 2 vueltas y vamos a iniciar una tercera vuelta. No, aquí estamos terminando la segunda vuelta. Aquí es que ya completamos la segunda y vamos a iniciar una tercera vuelta con un festón, festón acá al otro lado, lazada, lazada de este lado, ajustamos aquí las puntadas, ahora sí hacemos festón, otro festón, lazada alrededor del palo, lazada en las hebras, ajustamos las puntadas, vamos a tejer alrededor del palo y luego lazada en las hebras de hilo. Lazada en el palo, ahora hacemos aquí un festón, ajustamos, vamos al siguiente, vamos a hacer un festón, para hacer esta tomé 3 metros, lo que significa que vamos a tener que tomar 3,5 metros porque con 3 metros no alcanza. Miren que aquí nos quedamos cortos, así que vamos a traer otra hebra, una que teníamos allí un pedacito, y vamos a unirla.
2 vueltas y la que queda mirando para mi lado es la que voy a amarrar. Ajusto. Cortamos. Lazada. Lazada alrededor del palo. Festón. Festón. Lazada. Lazada. Vamos a cortar esta muy corta allí. Y completamos aquí. Vamos a mirar cómo está en relación a la pieza complementaria. Antes de sellarla allí vamos a mirar. Así se ve por el momento. Vamos a sellar. Acomodamos las piezas. En caso de que ustedes sientan que el tejido se viene hacia adelante, pueden por esta parte de atrás complementar colocando un poquito de silicona con mucho cuidado para evitar que les vaya a dañar el tejido. Vamos a ponerle aquí un poquito y acá otro poquito. Y lo vamos a llevar hacia atrás. De esta manera. Para ayudar a sujetar las hebras. Son tips que pueden hacer. Pueden hacerlo o pueden omitirlo. Dependiendo cómo vean su tejido. Lo que tienen que cuidar es que no se vaya a manchar las hebras, porque allí sí que entonces se va a dañar todo el trabajo. Es un poquitito nada más. Cuando ya está secando, le hacen presión hacia atrás para que se fijen las hebras. Ahora vamos a utilizar el color rojo. Vamos a traer la pieza. Como queremos que embonen una con la otra, vamos a traer esas piezas. Y vamos a... Ahora voy a tomar aquí 2 metros. Porque nada más vamos a hacer un borde. Voy a colocar
la hebra en la aguja, aunque no es necesario porque lo vamos a tejer igual como estábamos haciéndolo. Vamos a iniciar aquí en la parte inferior, ajusto la hebra, hago la lazada. Vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir la misma puntada. Aquí vamos a aplicar la técnica que les expliqué la vez pasada de hacer la puntadita. Acá vamos a meter de abajo hacia arriba. Continuamos, aquí hacemos una lazada nada más. Aquí hacemos un festón. Y acá hacemos un festón. Lazada alrededor del palo. Lazada alrededor del palo. Acomodamos y vamos a tomar la lazada para hacer un festón utilizando o tomando las 3 hebras del color amarillo que tenemos allí. Luego hacemos la lazada alrededor del palo y en el siguiente vamos a tejer de abajo hacia arriba, tomando las 3 hebras de color amarillo. Y hacemos el festón o tejemos el festón. Acomodo la hebra y continúo. Acá solamente lazada. Continúo. Aquí festón. Justo al lado de la puntada que está allí. Y acá nuevamente festón, lo ajustamos. Damos la vuelta alrededor del palo. Lazada alrededor de todas estas hebras. Y ahora lazada tomando las hebras amarillas. Ahora lazada de abajo hacia arriba tomando las hebras amarillas. Y haciendo un festón. Lazada. Ajustamos las hebras. Festón. Nuevamente otro festón. Vuelta alrededor del palo.
lazada, festón con las hebras, tomando las 3 hebras del color amarillo, lazada en el palo, nuevamente el festón de abajo hacia arriba tomando las hebras amarillas, festón, acomodamos y hacemos el siguiente festón. Aquí ya completamos la vuelta. Vamos a tejer alrededor del palo. Y vamos a sellar la puntada. Sellamos las puntadas y cortamos las hebras. Aquí tenemos, acomodamos lo que haya que acomodar. Y vamos a traer el complemento. Aquí lo tenemos, es lo que se va a ver. Algo que tenemos que acomodar es esta parte de aquí, tienen que quedar igual de un lado y de otro. Ustedes observan que el pequeño triángulo que queda aquí quede igual en ambos lados. Y si no, lo ajustan con la punta de la aguja, lo arreglan. Y vamos a hacer un alto y cuando regresemos ya vamos a armar la estructura de 8 puntas. Nos vemos en un momento. Bueno, y ya estamos casi listos para armar nuestro mandala. ¿Qué tal les parece lo que hemos hecho? Ya les comenté que si la puntada tiene algo que no le entienden, abajo en la descripción les voy a dejar el tutorial completo de cómo hacer este tipo de puntada. Y es más, en el tutorial lo trabajamos con una lana delgada y le puse más vueltas y ese borde de abajo se ve muy bonito porque es más ancho que el de arriba y se presta para hacer también otros diseños, pero está trabajado en una lana delgada. Lo pueden mirar y eso puede ser un complemento a esto que estamos haciendo, aunque acá nada más la pusimos así 3 vueltas de amarillo y una de rojo, porque como ven el rojo es ese detalle que va como uniendo, es el interconector de todas las variables del diseño. ¿Qué tal les parece hasta el momento lo que hemos hecho? Ya casi vamos a ensamblar el mandala. Como les comento, no son puntadas nuevas, son puntos que ya existen, pero estamos adaptándolos a el diseño que estamos haciendo y con eso salen cosas nuevas. Asimismo, ustedes pueden hacer esos clones que toman una puntada de un lado, otra puntada de otro lado y van haciendo sus propias creaciones. Y nos comenta Paulita desde Argentina que le gusta, le encanta cómo está quedando. Así que vamos a ver si te encanta cómo está quedando ahora, mucho más vas a quedar enamorada cuando lo
terminemos, cuando en la medida que vamos avanzando, que vamos viendo cómo se van transformando las cosas. A este mandala lo he llamado Victoria, porque bueno, es algo nuevo que estamos logrando, sus colores también, está trabajado en verdes, turquesas y amarillos, que el amarillo, el color de la sabiduría, el color de la mente lógica, el color de ese del pensamiento, el turquesa, el color de la comunicación, y el verde, el color de no solamente de la salud, sino de la naturaleza, de la prosperidad. Entonces, si tenemos todas esas variables en nosotros, entonces somos victoriosos. Trabajemos en nosotros la sabiduría, esa alta sabiduría, la forma de comunicar, y la salud, la prosperidad y la abundancia estarán de nuestro lado. O con la sabiduría tendremos la habilidad para pensar y resolver cualquier situación que se nos presente. Con la comunicación para poder gestionarla, y luego lo demás se hará realidad en nosotros. Vamos a leer Romy Duque, bienvenida Romy desde Portugal, qué bueno que estés aquí, te mando un fuerte abrazo. Y me dice Paulita, hace mucho tiempo que he aprendido de tus enseñanzas, viendo los videos, pero últimamente creo que en los vivos he aprendido que en los vivos se aprende de otra manera. Sí, me parece que, bueno, en los vivos no hay muchos cortes. De hecho, yo he tenido que hacer algunos cortes porque este video es largo, y en pasos que son sencillos y repetitivos creo que se puede hacer. Por eso es que buscaba esta forma, y como les comenté, yo me he demorado mucho en hacer en vivos. Tal vez es que soy como medio ermitaña, a mí me encanta como trabajar como sola. Y el hecho de compartir los tutoriales es como compartir mi experiencia de tejer, o cuando comparto tutoriales que ahora estoy trabajando, o voy a trabajar otros tutoriales que no son de mandalas, pero es algo que he hecho a lo largo de toda la vida. Sí he enseñado, y he enseñado a grandes grupos, pero es como diferente cuando uno está creando lo propio. Una cosa es enseñar en un grupo, ir y decir, hazlo así, 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 a cuando uno está solo creando una pieza. Entonces es como un momento de intimidad donde la creatividad va descendiendo y lo vas viendo, y eso va creando, se va plasmándose en lo que estás haciendo. Entonces eso es como un momento de soledad, de intimidad. Y en ese sentido es que, en el buen sentido, digo que soy un poco ermitaña, pero es por eso, porque tengo un taller que es un lugar dentro de la casa donde vivo, pero es atrás, en la última parte, y ese es como mi mundo. Ahí paso muchas horas, y por años lo he tenido, porque en este taller anteriormente, hace muchos años, venían personas a aprender, muchas personas. También cuando iba a otros lugares mucho más grandes, de fundaciones donde había muchas mujeres que venían a aprender, y no solamente mujeres, hombres también. O también pues manejo el tema de algo de la agricultura orgánica, una metodología que se llama huertos biointensivos, y también cuando ya organizábamos eventos de enseñar huertos biointensivos, ya eso sí era mucha cantidad de personas, ya en un área abierta, y esa es una experiencia muy bonita de transmitir conocimiento, pero es diferente a cuando lo vas a hacer tú, cuando es tu creación. Entonces estos tutoriales es compartir un poco de esa creación que haces, y por eso tal vez los en vivos era como ermitaña para hacer eso, como ahí agazapada, y poco a poco fui haciéndolo
hace 10 años que inicié, pero ahora he dado ese paso de hacerlo en vivo, pero ayudada con, yo previamente voy grabando esos cortos para poder darles una mejor calidad de lo que hacemos. Tal vez si consigo una webcam que tenga más rango, tengo una sí que compré reciente, que era la que originalmente iba a utilizar, que aquí la tengo, pero el rango es muy, muy pequeño para mostrar, entonces a lo mejor más adelante compré una y por el momento me estoy auxiliando con el OBS, que me parece fantástico porque me permite mostrar otras cosas también. Así que me encanta ese feedback de que les gustan los en vivos. Así compartimos un poco, nos conocemos un poco más, conocen un poco quién está detrás de estos diseños. Hay muchos mandaleros que crean bellezas y cada uno tiene como su estilo. Cuando ves los mandalas ves que cada cultura tiene su estilo y su tal vez tradición. En mi caso, del país de donde yo soy, no hay tradición de mandalas. Los mandalas vinieron a mí de una manera tal vez un poco extraña, porque en mi país no se tejen mandalas, no se va a los parques a tejer mandalas, no es una cultura. Ahora, en los últimos años, sí ha venido como una ola, porque hay muchos inmigrantes que han venido al país y han traído algo de ese mundo, pero no tanto de los mandalas, más de los mandalas pintados, sí. Yo también trabajo los mandalas, pero no mandalas impresos con máquinas, sino los mandalas que se trabajan a base de geometría sagrada, porque esos están diseñados con las proporciones de cada persona que lo dibuja. Entonces yo creo más en este tipo de arte y terapia, en el mandala que tú mismo dibujas basado en geometría sagrada, porque trabajas con tus proporciones y entonces esa geometría te va armonizando. Eso en cuanto a los mandalas pintados que están de moda. Pero los mandalas tejidos no es algo de este país. Vino a mí de una manera pues que llegó a través de unos sueños y bueno, un día empecé a tejer y obviamente y la práctica vino, o sea, el desenvolvimiento vino muy rápido, sorprendente, de algo que nunca había hecho, aunque sí he trabajado cosas con las manos mucho desde pequeña, y desde muy joven he sido facilitadora de conocimientos para otras personas, sobre todo de cosas que tienen que ver con el arte, que son oficios no tradicionales, para que las personas, sobre todo mujeres, pudieran aprender un servicio que ofrecer en casa y pudieran gestionar un medio económico. Ese ha sido mi norte, pero nada que ver con mandalas. Otros tejidos sí, tejido a 2 agujas, tejido crochet, macramé, decoración de interiores, todo lo que es decoración de interiores, cortinas, cenefas, cojines, sobrecamas, todas esas cosas las enseñaba, y eso ayudaba a otras personas a generar o a crearse un emprendimiento para generar dinero a través de ofrecer un servicio. Así que ahora estamos aquí en este en vivo y agradezco mucho el feedback de Paula, y yo sé que así otras personas también lo consideran. Entonces, vamos a continuar adelante con la siguiente parte. Ya vamos a ensamblar. Todavía nos falta porque ensamblar y hacer las partes que le hacen falta. Así que vamos a pasar a esa partecita, a ese segmento, y luego volvemos acá a ver un poco más, a continuar nuestra comunicación.
Y ahora vamos a armar la estructura de 8 puntas. Voy a utilizar estos dos colores para hacer ese proceso y vamos a comenzar tejiendo en todos los palos. Voy a anclar. Una observación, que ahora ya los palos están prácticamente del mismo tamaño todos. O sea, hemos tejido ambas estructuras hasta que tengan la misma medida. En caso de que no les dé, ustedes pueden hacer una vuelta adicional, algo que cambie la medida, que ayude a que se ajusten al mismo tamaño. Aquí voy a tomar ambas piezas y me voy a ayudar un poco con la mesa. Voy a tomar el color turquesa y vamos a ir tejiendo aquí alrededor. Como en todo principio, siempre es un poco incómodo porque los palos se mueven, pero es un desafío que es parte de este arte. Vamos a darle vuelta. Y aquí ya tenemos la primera parte. Cuidar ahora que esté centro con centro. Eso es importante. Es lo que muchas veces tiende a resbalarse y es lo que tenemos que cuidar. Vamos a tejer 2 vueltas para iniciar. Vamos a suspender un poquito para colocarlo aquí en la plantilla. Aquí tenemos, primero colocamos la parte de abajo que está en estas líneas de aquí. Y luego vamos con la de arriba, tiene que coincidir con los cruces. Y esta otra con la línea que tengo allí. Verifico que esté centro con centro. Y ahora vamos a utilizar el siguiente color, que lo voy a colocar aquí. Vamos a ir tejiendo simultáneamente con los dos colores. En este nivel tengo que cuidar que la estructura no se me desajuste porque apenas está sostenida por estas 2 vueltas. Vamos a hacer la puntada de la estrella de 8 puntas, la que se hace contando cada 3. 1, 2, 3 y vamos a tejer allí. 1, 2, 3 y vamos a tejer donde tengo anclada la hebra. Ajusto la puntada. 1, 2, 3 y tejemos. 1, 2, 3, tejemos. 1, 2, 3, tejemos. 1, 2, 3, tejemos. 1, 2, 3, tejemos. Y 1, 2, 3 y completamos la primera vuelta. Así tenemos la geometría en la parte de atrás. Vamos a anclar la hebra. Esta lana que estoy poniendo en la parte de abajo es un poquito más gruesa que la lana esta que estoy colocando en la parte de arriba. Ahora con esta vamos a tejer recto. De palo en palo hasta completar la vuelta.
Aquí completo la vuelta y nuevamente vamos a hacer un alto. Continúo con el color verde tejiendo cada 3 palos y hacemos una vuelta con el color verde. Contando siempre de 3 en 3, 1, 2, 3 y tejo, 1, 2, 3, tejo, 1, 2, 3 y tejemos, y 1, 2, 3 y completamos la vuelta. Nuevamente vamos a hacer un alto. Podemos ver por la parte de atrás cómo va quedando la geometría y la podemos ir arreglando, las hebras que se quedan por allí atascadas entre las hebras de hilo de la parte de atrás. Ahora vamos a continuar. Hago la lazada y voy a tejer recto toda la vuelta. Tenemos que cuidar que ambos colores se vean, que el color verde, pueden observar cómo va quedando visible allí entre el color turquesa. Y por ejemplo, en las partes que vemos que están más alejadas de la medida, podemos tejer 2 vueltas. Por ejemplo, aquí estoy alejada de la medida. Estoy más alejada de la medida. Y vamos a tejer en algunos palos 2 vueltas. Ya aquí completamos la vuelta y volvemos al color verde para trabajar la puntada de la estrella. 1, 2, 3 y tejemos. 1, 2, 3. Tejemos, siempre ajustando las puntadas. 1, 2, 3. Tejemos. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Aquí vemos que la medida de la marca roja está un poquito alejada. Voy a hacer 2 vueltas con el color verde. Acá 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y completamos la vuelta. Ya hemos hecho 3 vueltas con el color verde. En este nivel puedo cambiar el color, puedo poner otro tono. O puedo seguir con el mismo color. Eso es opcional. Y todo va a ir dándole un efecto diferente al tejido. En este caso creo que voy a colocarle este tono de verde. Este también es un color grueso, es una lana gruesa, un poquito más gruesa que la que estoy utilizando para tejer en plano.
Así que aquí voy a cortar, remato el verde con 3 vueltas y continúo con el turquesa. También pueden hacer lo mismo con el color que están tejiendo arriba. Si quieren variarle el color, pueden hacerlo. En este caso yo voy a seguir utilizándolo como fondo. Lazada y tejemos. Vamos tejiendo de palo en palo. Aquí voy a hacer 2 lazadas para uniformar las medidas. Aquí completamos ya la vuelta con este color. Lo dejo porque voy a continuar con él. Y ahora vamos a introducir el color verde. Puedo utilizar cualquiera de los palos. Para anclar la hebra. Vamos a anclarla con un poquito de silicona y contamos 1, 2, 3 y tejemos. 1, 2, 3 y tejemos. 1, 2, 3, tejemos. 1, 2, 3, tejemos. 1, 2, 3. Tejemos. 1, 2, 3, tejemos. 1, 2, 3, tejemos. 1, 2, 3 y completamos la vuelta. Por detrás acomodamos las hebras también de la estrella. Por detrás nos va quedando la geometría de la estrella de 8 puntas. Y continuamos por acá, por la parte de enfrente, tejiendo con el color turquesa. Y completo la vuelta. Hacemos un alto y vamos nuevamente a tejer con el color verde. Las hebras se ven bastante separadas porque el material que está abajo, con el que estamos tejiendo la estrella, es más grueso. Y todo eso va dando un efecto, porque el de arriba es delgado, el de abajo es grueso. Nuevamente vamos a tejer contando 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y completamos aquí la segunda vuelta. Hacemos un alto. Y acá voy a rematar este color para traer un color más claro. Vamos a seguir con la gama del turquesa, pero voy a
colocar un color más claro. El verde sí, lo dejo. Continuamos con ese verde oscuro. Y vamos a traer el turquesa claro, que lo voy a anclar aquí mismo. Aprovechar la silicona que está allí. Y vamos a tejer de palo en palo. Voy a hacer 2 vueltas para iniciar, para hacer ese contraste de que acá se tejieron 2 vueltas juntas. Acá vamos a hacer lo mismo para darle otra textura a esa parte. Y cuando completamos, vamos a dejarlo en suspenso y vamos a continuar con el otro color. Y aquí vemos cómo va cambiando nuestro diseño. Y aquí hacemos una lazada y vamos a contar 1, 2, 3 y continuamos. Es importante que por detrás las hebras queden acomodadas porque ese diseño es parte de la vista frontal. Esto se va a ver desde el frente. Miren que lo que estamos haciendo no son puntadas nuevas, es combinando puntadas para darle una aplicación en algo diferente, en algo nuevo. Nuevo es lo que estamos haciendo, el diseño, porque a lo mejor este modelo de mandala no existe, entonces estamos creándolo a partir de lo que ya conocemos. Y vamos contando. Bueno, y tener un poco de paciencia de que no se nos vayan a enredar las hebras de hilo. 1, 2, 3, y vamos acá. Uno, 2, 3 y completamos la tercera vuelta del verde. Vamos a hacer una vuelta más con el turquesa y vamos a cerrar esta parte para trabajar en el cierre del mandala. Vamos a tejer con este turquesa. Hacemos una lazada y tejemos. Y vamos a hacer un alto y vamos a ir al estudio para que me comenten cómo les parece lo que estamos haciendo y regresamos ya para darle el acabado final a este diseño. Vamos al estudio. Aquí estamos nuevamente. ¿Qué tal les parece? Miren cómo se va transformando, cómo en un momentito armamos el mandala y ya le hemos dando otra forma. Me gustaría comentarles un poco acerca de los colores que hace en el bloque anterior. Les hablé de los colores del mandala, que tiene amarillo, tiene un par de tonos de turquesa, tiene verdes y tiene rojo. También tiene azul
azul oscuro. Cada color de eso representa algo. Cuando estamos tejiendo, esos colores que son vibraciones, son frecuencias de la luz, esos colores están irradiando esa energía, esa frecuencia en nosotros, y asimismo están trabajándonos, están armonizándonos interiormente. Les comenté que ese mandala lo he llamado Victoria. Ese nombre llegó a mi mente cuando estaba tejiéndolo. Casi al final llegó esa palabra, Victoria. Entonces, así se va a llamar. Así se llama, Victoria. El amarillo es un color masculino, no es de sexo, es la polaridad de la energía, de esa frecuencia energética, es masculino, representa la mente lógica, también la sabiduría, todo visto desde el punto de vista de elevado, porque también puede ser orgullo, también puede ser envidia, si ya es una frecuencia, si está en su polaridad baja. Pero tomémoslas desde el punto de vista de una polaridad alta, es la sabiduría, también se refiere a, tiene que ver con todo lo que son las ciencias exactas, las geometrías, ese es el amarillo. El turquesa es un derivado del azul y representa la comunicación, aquí nuestro chakra garganta, comunicarnos, expresar, también la escucha espiritual. El verde es, bueno, antes de hablar del verde, hablemos del azul. El azul representa la mente inconsciente, lo espiritual, las cosas profundas, la sabiduría. Significa lo más profundo que hay. Es como el útero de la creación, donde está todo. La mente inconsciente, el gran pensamiento, la gran mente, eso está representado por el azul y es femenino. Son las cosas que aún no tienen forma, están allí. Ese color es femenino. El amarillo es masculino, o sea, polaridades, energías, no sexo. El verde nace de la unión de ambos. El verde es un color neutro y lo vemos que está en toda la naturaleza, o sea que allí es las dos sabidurías, las dos polaridades masculina y femenina se han unido y están presentes en la naturaleza, un color neutro. O sea, así lo perciben nuestros ojos. Ese es el verde. Todos los tonos de verde representan la naturaleza, la abundancia, la salud. ¿Qué también significa eso? Que como está formada por dos polaridades, masculina y femenina, ese es un color que nos da salud. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Y la salud es ese completo bienestar, tanto físico, mental y espiritual, de algo que está en equilibrio. Y tenemos el rojo, que es como un detalle, pero el rojo es lo que representa el fuego, representa la acción, la realeza. Es un color de poder. Entonces, nuestro mandala tiene todos esos colores en sí. Y por eso lo llamamos victoria. Si tenemos todas esas fuerzas dentro de nosotros, entonces la victoria está con nosotros. Es un mandala que está bastante equilibrado en sus polaridades energéticas. El rojo es un color de polaridad masculina. Cada color tiene su polaridad y eso influye en nosotros cuando lo estamos trabajando. Y ahora cuéntenme qué tal les parece esta información. ¿La sabían? ¿Sabían acerca de esto? Siempre hablamos que los colores y que este color, que aquel, pero la energía también tiene polaridad, no sexuada como acá en el plano material, pero sí tiene sus polaridades y eso influye en nosotros. Vamos a ver si no me han comentado más nada.
Si no hay preguntas o comentarios, podemos seguir adelante. Ahora viene ya la última parte, que está dividida en un par de segmentos, pero es importante ver que ya lo que falta es el complemento pues del marco de todo este diseño. Y mientras lo hacemos, entonces me gustaría que me comenten acerca de lo que les acabo de comentar de los colores del mandala. Es bueno que ustedes, cuando van a diseñar un mandala o van a tejer, también analicen qué colores les está llamando la atención para tejer. Cuando van a seleccionar sus lanas, qué color, por qué me llama la atención este color. ¿Estoy siendo muy racional o estoy siendo muy emocional? O sea, los amarillos muy racional, todos los colores cálidos, o los fríos muy emocional. Entonces, si no estoy en muy buena armonía emocional, si estoy un poco tristona, deprimida, entonces esos colores que tienden a los emocionales, a llevarme hacia lo emocional, entonces no me van a favorecer en ese momento. Cuando iniciamos estas transmisiones, yo les comenté que íbamos a ver algo más adelante. Tal vez ya en este mes empiece a comentarles algo sobre la elección de los colores al momento de tejer. Que cuando van a tejer, háganse la pregunta: ¿qué emoción voy a trabajar hoy? Obviamente, si ustedes hacen mandalas para la venta, que hay muchos que lo hacen para vender, tienen que ajustarse a lo que el cliente pida. Y cuando lo hacen como un negocio o algo, está bien. Ya uno se pone como otra investidura y va a trabajar para el cliente. Voy a hacerle realidad el sueño al cliente, porque eso es lo que hacemos, hacer realidad el sueño del cliente, que elige un diseño, lo quiere de estos colores, nos da las indicaciones. Pero cuando lo vamos a hacer como terapia, entonces es bueno consultar qué colores o qué emociones debo trabajar hoy, qué me queda bien trabajar hoy, y en base a eso elegir los colores, aunque no necesariamente sean de mi agrado en ese momento, pero es lo que necesito para que esa influencia energética que voy a trabajar en ese momento me equilibre, me restaure, me nivele, me serene y me lleve a un balance emocional o mental que necesito en ese momento. Bueno, vivimos en un ambiente donde no todo es en paz, donde hay diferentes influencias, no necesariamente que las creamos nosotros o los que viven con nosotros, sino las influencias de los medios de comunicación, de las noticias, de las cosas feas que pasan alrededor en el mundo y que no podemos controlar. Y los medios de comunicación y las redes sociales le dan mucha acogida a esto, porque es lo que vende, es lo que mueve las masas. Y de alguna manera siempre eso llega a nosotros. Y no siempre tenemos esa entereza o en el momento estamos como conscientes para simplemente pasarlo por alto. Y no siempre podemos pasarlo por alto, porque también tenemos que saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Pero aun cuando todas esas cosas sucedan, entonces ¿cómo nosotros podemos gestionar eso en nosotros para vivir una vida de armonía y equilibrio y que eso no nos destruya? Nos dice a Paulita, nos dice que no tenía mucho conocimiento acerca de lo que recién hablé, claro, de los colores. Entonces es bueno hablar de esas cosas. No simplemente tejer mandalas en piloto automático, porque a veces decimos, sí, elige los colores, pero ¿quién está eligiendo los colores cuando vamos a tejer? ¿Quién nos elige? Tu mente consciente generalmente. Los escogemos desde el ego, porque es lo que nos gusta. Y no necesariamente eso es lo que nos va a beneficiar
en ese momento. Tenemos que escoger desde el corazón, desde lo que necesita nuestra internalidad. ¿Qué polaridad necesitamos? ¿Qué es lo que debemos elevar? Entonces, eso es uno de los temas que vamos a ir abordando en algunos eventos que vamos a tener. O sea, vamos a seguir tejiendo mandalas, pero dándole ese enfoque, que es muy importante para que esto realmente sea una terapia para nosotros. Otra cosa es que sí, tejer mandalas es una terapia porque nos entramos en ese mundo, ese es como un vórtice donde entramos y creamos un ambiente atemporal donde nos desconectamos de esta realidad física muchas veces, no 100% porque estamos creando algo material con las manos trabajando, pero la mente se desconecta. Es bueno, o algo que es importante también saber, es que todo lo que nosotros hacemos queda improntado, queda pegado, queda en esa pieza que tejemos. Es como que si tuviéramos las manos untadas de alguna sustancia, ya sea un desinfectante, un perfume, una crema o tierra, algo que tuviéramos en las manos y agarramos el mandala o cualquier cosa que agarremos, eso se va a untar de la crema, del desinfectante, del polvo o del perfume y se va a quedar. Muchas veces una persona que usa un perfume que conocemos toca algo y después cuando nosotros tocamos esa pieza huele. Esa es una forma gráfica de explicarte que también nuestras emociones tienen un olor, pero que no se huele con la nariz, que no se siente. También nuestras emociones huelen. Y eso lo percibes. Entonces, por eso a veces tocas algo y aunque sea bonito, como que no te da buena impresión, algo que no te agrada, o cosas que aunque no sean muy bonitas, te agradan. Eso tiene que ver muchas veces con el fabricante, quién estuvo detrás de eso que lo hizo. Entonces, en relación a esto, al mandala, escucho que muchos dicen, si estás triste, teje, si estás no sé qué, teje, si estás deprimido, teje. Bueno, yo no digo que no se haga, pero hazlo desde la conciencia de que esa pieza que estás tejiendo no se puede vender, ni regalar, ni dar a nadie. Lo hiciste para en ese momento sentir que transmutaste algo, que sanaste, hazlo como un ritual. Y más bien yo lo destejería después. ¿Por qué? Porque cuando estás deprimido o estás triste y vas a tejer, eso se va a anclar en ese tejido. Y lo vas a colgar en un lugar y lo vas a tener y eso va a estar irradiando ese sentimiento, esa tristeza, esa situación que tuviste o que viviste o que experimentaste en ese momento. Entonces, si es así, eso lo vas a recordar, porque eso se ancla. Cada vez que uno hace algo y uno lo ve, uno se acuerda, ay, ese lo tejí, ese día el sol estaba brillante, radiante, me recuerda cosas bonitas. O otra cosa que la hice por apuro, porque me lo estaban exigiendo y lo hice y después como que el cliente se arrepintió. ¿Por qué? Tal vez el cliente no se arrepintió, el cliente percibió la energía que había eso porque yo lo hice de mala gana, porque ese día quería irme para otro lado y tuve que sentarme a hacer eso. Entonces eso está irradiando esa energía. No tiene nada que ver con que si es bonito o es feo, no, es la energía que irradia. Entonces, si un día tejes porque estás ansioso, ansiosa, triste, deprimido, como le llames, si un día lo tejes para expiar eso, para transmutar eso, entonces luego o lo destejes cuando ya te pasó, o lo quemas si vives en un lugar donde puedas hacerlo, incinerarlo, ponerle en una hornilla y quemarlo o hacer como una barbacoa y ofrecer esa transmutación de ese sentimiento. Pero no lo hagas para colgarlo o para regalarlo o guardarlo, porque las cosas guardan
esas energías. Entonces es una recomendación sana, vista desde el punto de vista energético. Eso porque lo vino a colación porque escucho mucho que dicen que tejiendo te sanas. Obviamente sí, pero hazlo como un ritual, como una meditación que estás ofreciéndola como un ritual, pero después eso hay que transmutarlo, como en cualquier cosa, como cuando uno escribe una carta, o en las terapias, estas psicoterapias que si tienes un problema lo puedes escribir y plasmas en ese papel todo lo que sientes, todo, y después lo quemas para quemar todo ese dolor, quemar todo eso. Eso por un lado, o los que van y lo echan al mar, etcétera, etcétera. Entonces, así mismo, de eso se trata. Ahora vamos a seguir adelante, vamos a la siguiente parte, ya vamos a la parte 4, vamos a trabajar el borde y luego que pasamos esa parte, entonces regresamos por acá. Veamos. Aquí les voy a mostrar que adelanté un poquito para avanzar. Hicimos solamente 3 vueltas con el verde oscuro y ya llevábamos 2 segmentos con el turquesa claro. Faltaba una vuelta para completar con ese color, así que preferí cortar el verde y colocar amarillo para iluminar un poco la parte de atrás. Es lo único que hicimos, pero fue la misma secuencia de la puntada. Ahora ya nos falta poco para terminar y todos los palos están hasta el centímetro número 12. Aquí está el 12, 13, 14, 15. Así, todos están a la misma medida y vamos ahora con el color rojo. Saben que ese color es condicionante, es el que lleva como el detalle del diseño o el color que ustedes hayan elegido. Este es un color rojo oscuro, no es rojo vino, pero es un rojo oscuro. Vamos a anclar la hebra. Aquí puse 2 metros de color rojo. Lo coloqué en la aguja, anclo con la silicona y voy a ir por acá hacia donde está esta parte que comienza la estrella. Voy a pasar por detrás del diseño y voy a subir, pero voy a apretar esa puntada y acá vamos a meter la lazada, la hebra hacia atrás y luego la traemos hacia adelante. Podemos dar la vuelta completa y avanzamos. Aquí pudiéramos hacer un festón para darle otro aspecto a esta rejilla que tenemos aquí. Tenemos que hacerla centrada y hacemos una media lazada. Luego vamos a descender aquí donde comienzan las hebras de la estrella sin involucrarnos con las hebras de la estrella. Y vamos hacia arriba. Vamos a apretar la puntada y luego venimos hacia arriba, metemos la hebra por la parte de atrás y hacemos la lazada completa. Aquí tenemos que cuidar que esto nos quede en la posición adecuada. Apretamos, hacemos la lazada. Tenemos que cuidar que ambas puntadas nos queden bien colocadas. Vamos ahora al festón. Apretamos, hacemos la media lazada, vamos hacia la punta, alamos, que quede firme pero sin que se nos deforme la puntada.
Continuamos al festón, apretamos, que todos vayan quedando más o menos del mismo ancho. Ahora vamos a meternos por aquí. Recuerden cuidar de no introducirse entre las hebras que tenemos de la puntada que hicimos de fantasía allí, y tampoco involucrarse en la puntada de la estrella. Tiene que estar todo independiente. Nuevamente. Vamos a la siguiente punta y vamos repitiendo la misma puntada. Venimos hacia arriba, hacemos la lazada completa. Esta tenemos que ajustarla. Festón, centrado, lazada. Ahora vamos acá a la punta. Esta hebra lo que está haciendo es como ir trayendo el diseño hacia afuera y conectando todas esas variables que tenemos allí. La hebra la colocamos que ancle un poco sobre la hebra que sube para que la puntada se mantenga en su lugar. Ajustamos, traemos la lazada por la parte de atrás, pasamos por encima de la hebra y repetimos la puntada, la lazada. Y nos hace falta un pedacito para hacer el festón, así que vamos a anclar aquí mismo. Anoten, entonces en vez de 2 metros son 2,5 metros. Pero todas estas cosas son variables porque va a depender mucho del grueso de la hebra que se esté utilizando. El grueso de los palos también influye. Aquí yo estoy utilizando palitos de 1/4. Pero si son palos más gruesos va a llevar más material. Entonces todo eso es variable. Yo les doy un aproximado. ¿Saben por qué no alcanzó? Porque cuando iba a hacer la puntada, no había pensado hacer la puntada de festón. Esa idea se me ocurrió exactamente cuando lo estaba haciendo. Así es la creatividad. Viene en el momento que menos lo esperas. Y pensé, aquí queda bonito un festón. Y por eso no alcanzó la hebra de hilo, porque enseguida eso cambia las variables de la realidad. Todo cambia. Y aquí tenemos hasta este momento lo que hemos hecho. Vamos a ir al estudio un momentito y mientras yo voy a forrar 1,5 centímetros en cada uno de los palos para hacer la puntada, porque aquí tenemos 1, 2, 3,5 centímetros y vamos a forrar 1,5 centímetros para poder hacer el entrecruzado. Pasemos al estudio un momento. Y ya estamos casi por terminar
nuestro mandala. Nos hace falta solo ya la parte final. Espero que lo estén disfrutando. Y antes de continuar, pues quiero recordarles, ya sea que lo estés viendo ahora o lo veas en diferido, que también en Recrearte Club tenemos un área de miembros. Si quieres ver ya otros tutoriales un poco más avanzados para los que ya saben tejer algo y quieren hacer algo diferente, también tenemos varios tutoriales de bordado florentino con diseños muy bonitos y algunos atrapasueños también. Tenemos un poquito de todo, así que están también invitados o es bueno que sepan que tenemos también un área de miembros. También tenemos, que les anuncié la semana pasada, otro canal que estoy comenzando para compartir otras cosas que no son mandalas, también son cosas artísticas, pero no mandalas, para no mezclarlo acá con el tema de mandalas y atrapasueños. Este otro canal se llama Manos o Saberes en las Manos. O sea, todo lo que pueden saber las manos, que es mucho, y que cuando aprendemos algo bien aprendido, eso nunca se olvida, se queda ahí plasmado esa habilidad. Podemos perder un poco la práctica, pero una vez que nos encarrilemos o que nos enfrentemos a ese arte, otra vez fluye y la mente va abriendo esos archivos de conocimiento y las manos van otra vez moviéndose. Para comenzar en ese canal estoy compartiendo un árbol a crochet, tejido a ganchillo o a crochet, como le llamen. Es un árbol, un árbol grande, tiene 24 vueltas y estoy haciendo casi que un tutorial por vuelta, o sea que cada vez ya vamos por la mitad, por la vuelta número 12, esa aún no la he compartido. Pueden irlo tejiendo, es bastante complejo, el diseño es complejo, pero hacerlo no es complejo, por eso decidí tejerlo 100% en la cámara. O sea, cada pilar, cada cadeneta, cada hojita del árbol, todo está tejido paso a paso, porque el diseño es un poco complejo para estar tejiendo y mirándolo. Entonces decidí hacer ese tutorial para las que les gusta el crochet, o si conocen o tienen amistades que les gusta el crochet, por favor les dicen y pueden compartirlo y ayudarme a compartir esta información. También ahí voy a compartir otras cosas, pero por el momento estoy con el árbol que quiero terminarlo. Ese árbol no solamente es tejer las 24 vueltas, sino después el tamaño del árbol va a variar de acuerdo al grueso del hilo que se use para tejer. Así que dependiendo, cuando ya esté terminado, entonces medimos, lo estiramos un poco, se plancha y después se mide el diámetro. Entonces allí ya yo les enseño a hacer el aro donde se va a montar ese árbol para poderlo colgar. Es un proyecto bien bonito que se los recomiendo si no les gusta el crochet, pero pueden conocer a alguien que sí y tal vez se entusiasmen en hacerlo. Ahora, bueno, aquí veo que no hay comentarios. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos ya a la última parte. Ahora sí, vamos a terminar nuestro proyecto y vamos a hacer esta parte y después regresamos para el cierre y para leer los comentarios. Espero que me dejen algún comentario de lo que hemos estado haciendo hoy y de lo que hemos estado conversando. Creo que han sido cosas un poquito interesantes que pueden beneficiarlos tanto a ustedes como a personas que ustedes conozcan, acerca de lo que hemos hablado de los colores, de las energías, de las emociones, de cómo nosotros pasamos por lugares y vamos dejando una estela energética que se va a quedar en esos lugares y los va a afectar, ya sea positivamente o negativamente. Eso es un tema bastante amplio, pero siempre es bueno sacarlos a colación porque estamos trabajando en
en un arte que tiene que ver con esas energías sutiles, o sea, las energías, bueno, sutil puede ser bueno o malo, pero estamos trabajando en un arte que buscamos para elevar nuestro nivel de conciencia hacia un mundo mejor. Vamos a pasar a nuestro tejido, ya vamos a la última parte. Nos vemos en un momento. Y aquí estamos de vuelta. He adelantado un poco para no hacer tan extenso esta explicación porque ya esto lo vimos en un tutorial pasado en 4 puntas. Ahora lo vamos a ver en 8 puntas. Les dije que iba a forrar 1,5 centímetros, o sea, la mitad de lo que nos quedaba del palito. Nos quedaba 3,5, pero vamos a forrar aproximadamente 1,5 centímetros, que aquí lo tengo. Luego vamos a hacerlo en 2 etapas, el entrelazado. En el tutorial pasado les expliqué que hacíamos una y una, íbamos alternando, pero la puntada se puede hacer igual o va a dar el mismo efecto igual si la hacemos como esta. Yo lo que hice fue que tejí toda la secuencia en un solo lado y ahora vamos a tejer el entrelazado. Puse 2 hebras o 2 vueltas del color amarillo pálido, 2 vueltas del verde manzana y 2 vueltas del otro tono de verde y 3 del azul que estamos utilizando en los ojitos para darle algún protagonismo acá en el extremo ya del final. Ahora vamos a hacer la misma secuencia de colores pero en el otro juego de palos y esto es lo que va a crear el efecto de entrelazado. Voy a anclar el amarillo pálido que fue el primer color que utilicé, lo anclo con la silicona y vamos ahora a tejerlo acá en la parte de abajo. Acá lo anclo arriba y acá vamos a la parte de abajo. Lo he colocado en una aguja. Eso puede ser variable, pero para facilitarme un poco el paso a través de el cruce. En la primera vuelta lo hicimos pasando las hebras por encima y en la segunda parte vamos por debajo. Hacemos la lazada en el palo y vamos por encima de todos los hilos hacia el siguiente palo en la parte de abajo. Acomodamos la hebra. Ahora llevo la hebra de hilo hacia abajo y paso hasta el palo. Ahora voy por encima de las hebras y hago la lazada. Paso por debajo de las hebras y vamos al palo. Continuamos. Miren que inmediatamente se va viendo el efecto de entrelazado. Hacemos la lazada, ajustamos esa hebra que quede bien fuerte. Hay que estar pendiente de que todas las hebras vayan en la secuencia que es, o sea, las que van por arriba, que vayan arriba, las que van por debajo, que vayan por debajo. Ahora vamos ya iniciando la segunda vuelta. La acomodo y acomodo la hebra también en el palo. La idea de forrar un pedacito del palo es para que las hebras no se resbalen, porque si vamos a tejer en esta parte se nos pueden resbalar las hebras. Entonces los hilos que forran el palo sirven como un freno para aguantar las puntadas allí, que no se deslicen.
Y acá en esta parte nos ayuda también a sostener el tejido en su lugar. Continuamos avanzando. Solamente voy a colocar 2 hebras de cada color. De los 3 primeros colores, solamente 2 hebras. Porque me queda poco espacio para tejer. Pero ustedes se van a adaptar de acuerdo a la cantidad de palo que tengan. Pueden ponerle también menos colores. Eso lo van a hacer a gusto de ustedes. Yo espero que este diseño les esté gustando y que puedan adaptarlo a sus proyectos. Ya aquí hemos concluido con el amarillo y vamos a trabajar ahora con el color verde. Siempre vamos buscando anclarlo en un lugar donde haya, nos fijamos en cuál se ve que hay un poquito más de espacio y ahí lo colocamos, porque hay palos que se ven como un poquito más cortos, entonces esos espacios los procuramos conservar para el tejido, para que todo quepa bien y distribuir todos los anclajes y el tejido. Aquí voy a pasar por debajo, tejo, avanzo, acá por encima de las hebras coloco la puntada. Aquí tenemos que ser bastante precisos en acomodar las puntadas, que queden en su lugar. Ya estamos completando aquí la primera vuelta. Y vamos a iniciar la segunda. Avanzamos. Estoy haciéndolo bastante rápido porque es algo repetitivo y sé que ustedes lo van a entender perfectamente. Ya aquí completo la segunda vuelta.
y vamos a sellarla por acá por la parte de atrás. Miren qué bello se va quedando, se va viendo inmediatamente. Y cada vez que le añadimos un color va cambiando. Y aquí ya adelanté el segundo tono de verde. Ahora ya nos queda es el color azul. Vamos a anclarlo aquí en este espacio que tenemos. Ya es muy poco lo que nos queda en espacio para tejer, así que tenemos que ir acomodando muy bien esas hebras para que quepan las 3 líneas que nos hacen falta. Ya como aquí es poco espacio el que nos queda, vamos a colocarle un poquito de silicona para evitar que las hebras después se vayan a salir. Lazada, ahora pasamos por encima de las hebras. Y hacemos la lazada en el palo. Otra vez vamos hacia abajo. Hacemos la lazada en el palo. Avanzamos. Y miren cómo va cambiando inmediatamente todo el diseño. Acomodamos la hebra y continuamos. Vamos a colocar la silicona aquí en este palito. Anclamos la puntada. Y vamos acá donde iniciamos. Hacemos la lazada y continuamos. Iniciamos la segunda vuelta. Aquí tenemos que cuidar que no se mezclen las hebras de un segmento con el otro. Por más pequeño que sea el espacio, hay que acomodarlas en su lugar.
Vamos a colocar más silicona. Y ya con esto completamos la segunda vuelta. Nos falta la última porque del azul colocamos 3 vueltas. Así que ya esta es la vuelta para terminar. Vamos a colocarle la silicona aquí al final del palito. Lo mismo acá. Y aquí. Creo que es acá. Vamos a meter la hebra por todas las... Me alejo un poco y meto la hebra para que no se me confundan con las demás hebras. Vamos a ver aquí. Las acomodo. Aquí se metieron entre estas otras azules. Las acomodo y vamos a meterlas, cerciorándonos que queden bien acomodadas en el espacio que les corresponde. Y vamos acá a meterlas. Ajustamos y avanzamos. Vamos a colocar aquí la silicona. Y ya vamos casi terminando. Y ya aquí terminamos, completamos la tercera vuelta. Hacemos la lazada. Y vamos para atrás para sellar la hebra. Colocamos un poquito de silicona. Y vamos a hacer un medio nudo para que se unan las hebras allí y poder cortarlas.
que queden las dos fusionadas con el tejido. Y aquí podemos ver el producto de lo que hemos hecho hoy. Vamos a pasar al estudio para que me comenten qué tal les parece lo que hemos hecho en el día de hoy. Todavía estas puntitas se pueden forrar del mismo tono de azul, o en última instancia, pues si había espacio, en vez de ponerle la tercera vuelta del color azul, también podríamos haberle puesto una vuelta del color rojo para cerrar. Eso es opcional y espero que les haya gustado y quiero que me den su retroalimentación, sus comentarios de qué tal les ha parecido este diseño. Nos vemos en el estudio. Y bueno, hemos terminado el mandala del día de hoy, el diseño de hoy. Y algo que no aparece, que no está allí, pero que después le llegué a colocar, no sé si lo observan, pero se los voy a enseñar en una foto. Le puse una vuelta, pero alrededor, con el tono rojo. No podía faltar ese color que era un protagónico en el mandala. Así que con ese bordecito cerré una puntada. Gracias, gracias Paulita, que te ha gustado mucho el diseño del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hagan y me comenten o me compartan una foto. Si hay algo que no comprenden, que no quedó claro, me lo hacen saber, me dejan en comentarios acerca de las medidas, digamos que algo que haga falta. Recuerden, los palitos son de 31 centímetros. Si ustedes lo hacen en 30 centímetros, entonces adaptan, hacen un poquito menos de vueltas en la última parte. Pero no dejen de hacerlo. También se puede hacer más grande. Tal vez hagamos algunos diseños. Me gustaría hacer ese borde con más dramático, pues que se note más. Ahora fue bastante sencillo ese entrecruzado, pero habrán otras oportunidades para ir variando los diseños y para hacer cosas nuevas. Un saludo a Rita del Carmen, que se conectó hace poco. Dice que no había podido conectarse antes. Ella comenta: belleza de trabajo, no lo vi desde el principio, veré si puedo hacer y bendiciones, abrazos. Sí, Rita, este en vivo va a quedar disponible y puedes verlo con paciencia y también escuchar las recomendaciones que les hago acerca de los colores, acerca de la energía, siempre con algunos tips que pueden ser de beneficio, además de tejer. Si estamos tejiendo, es bueno saber un poco qué hay detrás de el arte, no del origen, sino de los elementos que utilizamos y de nosotros mismos cuando tejemos, de nuestra propia energía. Entonces, creo que siempre es bueno compartir un poquito, ir un poquito más allá. Y para eso se prestan estos encuentros en vivo. Me alegro que les haya gustado. Un abrazo a todas las personas que participaron hoy con nosotros. Tenemos a Romy Duque, a Hilda, a Rita. A Hilda dice también que le gustó mucho el mandala. También a esta Rita, por aquí está Romy, que ya la mencioné, y hay otra, a ver qué te me hiciste. Otra que participó también, Marceli, que nos escribió desde Brasil. Un saludo a todos, a todas, gracias por participar. Y si hay algo que no quedó claro, les repito, me lo dejan saber en los comentarios de este en vivo, que va a quedar grabado para que lo puedan seguir viendo,
o a través de Facebook por Recrearte Club. También me pueden hacer algún comentario, qué les parece, y que me vayan compartiendo sus trabajos. Falta que les comparta el proyecto. Un segundito, ya vamos para allá. Aquí está. Este es el proyecto terminado. Faltaba el detalle ese de nuestro proyecto terminado. Miren alrededor que tiene esa vuelta roja. Le puse ese detalle y los palitos que faltaban ahí, que se veían un poco pelones, les puse un poquito de silicona y se forró con el color rojo. Espero que sea de su agrado. Miren qué bello se ve, y dependiendo del fondo que le pongan, él va cambiando. Este es el mandala Victory o Victoria, como le quieran decir, y ya les comenté por qué le llamo Victoria, aunque ese nombre llegó cuando ya estaba casi por terminarlo. Llegó el nombre, o sea que él mismo se eligió ese nombre. Victory, Victoria, tiene colores que emulan energías que, si las ponemos en práctica en nosotros, pues nos llevan a la victoria en los desafíos que tengamos a lo largo de nuestra vida. Y ahora creo que sin más, ya si no hay más comentarios, vamos a ver, aquí tenemos algunos, a Romy, para ver, bueno, ya veo, creo que ya comenté todos ya contesté los comentarios, y estoy muy contenta de haber compartido hoy con ustedes y de habernos acompañado aquí en este evento. Pueden también compartir lo que queda grabado, pueden compartirlo en sus redes sociales también, para que otras personas lo puedan ver, para que llegue más allá. Y sin más, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, pero siempre sabiendo que seguimos comunicados a través de las redes sociales, ya sea por Recrearte Club en Facebook, en Instagram como lucreciaulate.oficial, o también a recrearteclub23@gmail.com. En cualquiera de esas redes me pueden encontrar, o aquí mismo en YouTube pueden escribirme abajo de este video que queda aquí grabado. También en YouTube hay una pestaña que ya no se llama comunidad, pero bueno, ahora no tengo claro cómo es que le cambiaron el nombre, pero donde pueden dejar sus mensajes y también compartir sus fotos. Eso voy a tener que buscar bien el nombre para decirles, porque ustedes pueden entrar allí y compartir sus fotos, así como en Facebook o como en otro lugar. También aquí en YouTube se puede, en la comunidad, pero ya la pestaña no se llama comunidad, sino, bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero se las debo. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.